Muy buenos días, amigas y amigos internautas. Bienvenidos a Autopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero en el ciberespacio. Utopística, un programa comprometido con ustedes en la discusión de los principales problemas de nuestro tiempo y sus posibles soluciones. En esta ocasión vamos a tener un programa especial que estará girando en torno a los problemas económicos, políticos, sociales y culturales del país a comienzos de este año, el 2014. Para ello hemos invitado al doctor Rafael Bernabe, quien es investigador del Seminario Federico Onís de la Universidad de Puerto Rico. Es un reconocido investigador y además portavoz del Partido del Pueblo Trabajador. Bienvenido a Autopística. Gracias por la invitación y saludos a todos los que están viéndonos por vía del internet. Al igual que en otras ocasiones, nos acompaña también el doctor Jaime Parch Macmillan, quien es el director de la colección Jesús T. Piñero, y el doctor Manuel Almeida, quien es catedrático asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Este y además director de la revista Ámbito de Encuentros. Muchas gracias, Jaime. Qué bueno estar aquí. Vamos a dar comienzo rápido a esta interesante conversación que vamos a sostener en la mañana, y el primer tema al cual nos vamos a acercar es el tema que tiene que ver con los dilemas contemporáneos del capitalismo global y la crisis económica de Puerto Rico. Hay dos temas que yo creo que habrá que poner sobre la mesa inmediatamente en este contexto de los asuntos de naturaleza económica, y obviamente tienen que ver con el problema de la deuda, que se ha cuantificado en unos 70 billones, sin considerar el pago de la deuda, que creo que son unos 30 billones de dólares más, así como el tema de la discusión de la degradación de la clasificación de Puerto Rico en los mercados internacionales de bonos. Y otro tema que está sobre la mesa en estos días, lo que tiene que ver con las modificaciones a los sistemas de retiro de maestros y de la judicatura. Pues quisiera que diéramos comienzo a la conversación de esta mañana, un poco comentando sobre estos dos primeros asuntos de naturaleza económica. Bueno, yo creo que, como tú dices, es un tema complejo. El tema de la deuda, yo creo que es bien importante que recordemos que no es un tema de Puerto Rico nada más, porque muchas veces cuando uno lee la literatura sobre el tema de la deuda en Puerto Rico, parecería como que Puerto Rico es el único país que está endeudado, que Puerto Rico es la única población en que la gente está endeudada, que es el único país donde la gente utiliza la tarjeta de crédito constantemente. Y el hecho es que la deuda pública, la deuda de las empresas y la deuda de los individuos es un fenómeno global, es un fenómeno que ha sido un aspecto del desarrollo del capitalismo desde siempre, pero de manera particularmente intensa a partir de la década del 80. Así que no es, Puerto Rico tiene sus particularidades, pero no es que sea una especie de patología de Puerto Rico que tiene un problema especial y único. Si tú miras el planeta en este momento, vas a ver que en España hay un problema muy serio de la deuda, que en Portugal hay un problema muy serio de la deuda, que en Grecia hay un problema muy serio de la deuda, que en Italia hay un problema muy serio de la deuda. Estamos hablando de países, sobre todo los primeros que mencioné, países desarrollados, países en Europa, que tienen un problema de deuda agudísimo, y que en todos ellos también está planteado el debate de que el Estado pretende pagar esa deuda haciendo recortes a los programas sociales, despidiendo empleados públicos, reduciendo beneficios en sistemas de pensiones. Es decir, ese debate de que debemos a los bonistas, tenemos que hacer recortes, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Si tú abres los periódicos, abres la prensa a través del internet de España, Portugal, Italia, cualquiera de estos países, es la misma discusión. Así que un poco tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que aquí ha habido algo particularmente terrible en la manera que los puertorriqueños, yo no creo que es un problema puertorriqueño, es un problema, como tú dijiste, del capitalismo y cómo ha funcionado.
Para decir algunos elementos muy rápidamente, simplificando, cuando tenemos mucho tiempo, a partir de la década del 70, el capitalismo internacionalmente atraviesa por una crisis muy profunda, una crisis global. 73-74 es la primera recesión internacional, global, más o menos coordinada después de todo el periodo de expansión de posguerra. Y para decirlo sencillamente, en buena parte del mundo hay una ofensiva muy fuerte de parte de los gobiernos y de los empresarios en contra de los niveles de vida de las clases trabajadoras, ¿verdad? Se congelan salarios, se reducen beneficios, y eso plantea un problema, que es el hecho de que la gente compensa esa limitación o ese estancamiento de su ingreso para mantener su consumo, compensa en parte a través del endeudamiento, ¿verdad? El capitalismo empieza a funcionar cada vez más en términos de que se bajan o se mantienen estancados los ingresos reales de buena parte de la población y la gran cantidad de productos que se lanzan al mercado se venden porque la gente se endeuda, ¿verdad? Ese es el mecanismo. Ejemplo clásico, pues es todas las burbujas que se van a formar. Por ejemplo, la burbuja inmobiliaria es la más famosa, ¿verdad? La burbuja de la vivienda, ¿verdad? La gente compra casa porque se endeuda, ¿verdad? Y se le siguen creando o concediendo hipotecas cada vez incluso a personas que se sabe que no van a poder pagar, ¿verdad? Eso va a estallar eventualmente en la famosa crisis de la hipoteca subprime. Pero lo que repito es que el capitalismo no es tan bien, porque a veces también se moraliza mucho con eso, ¿verdad? La gente se endeuda, la gente gasta demasiado. No, es que así es que ha funcionado el sistema, ¿verdad? El sistema necesita que la gente se endeude. Si la gente no se endeuda, los productos no se venden. Entonces se va creando toda esta deuda gigantesca. Y el otro elemento que ha venido a ser parte de este proceso es el hecho de que esa deuda se convierte entonces en un mecanismo tremendo de especulación. Uno de los fenómenos grandes de esta última época ha sido que esa deuda, ¿verdad? Cuando un banco, por ejemplo, hace una hipoteca, entonces coge esa hipoteca y la convierte en un paquete junto con otras hipotecas, y eso se convierte en un título, ¿verdad? Que se comercia en los bancos, en los mercados financieros, y tú lo compras y ese título supuestamente va a generar un ingreso, ¿verdad? Entonces tú tienes toda una serie de instituciones, gobiernos, municipios, todo tipo de institución que tiene estos títulos financieros que tienen como fundamento esta deuda, ¿verdad? Y evidentemente si resulta que esa deuda no se paga, esos títulos financieros se desvanecen, ¿verdad? Países enteros han ido a la bancarrota, o gobiernos como el de Islandia, que tenía invertido buena parte de sus recursos en este tipo de títulos, y de pronto resulta que no valen nada, literalmente. Y se da esa situación. Lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y lo que muchos de nosotros hemos denunciado, es que en Estados Unidos, en España, en Italia, en Grecia, en muchos lugares, cada país tiene su particularidad, pero en términos generales ha habido un proceso que, de nuevo, simplificando, pero no exagerando, se caracteriza porque hay toda una gran cantidad de empresas y de bancos que están al borde de la bancarrota o en la bancarrota. Los gobiernos los rescatan con miles de millones de dólares, diferentes tipos de programas. Los gobiernos se endeudan para poder rescatarlo, y entonces ahora la deuda, rescatados los bancos, la deuda es pública, y entonces la deuda pública entonces se va a pagar reduciendo los niveles de vida de la población. Como digo yo, simplificando la fórmula, rescatamos los bancos reduciendo los niveles de vida de la población, ¿verdad? Vamos a empobrecer a la gente para que los bancos y otras empresas puedan seguir existiendo. Es lo que nosotros llamamos cómo se pretende salir de esta crisis a través de un empobrecimiento muy grande de la población, que es la manera clásica de la que el capitalismo, o uno de los aspectos con los que el capitalismo sale de su crisis, una agresión a los niveles de vida de la población. Y claro, los que estamos en el PPT, y no solo en el PPT, sino todas las resistencias que se dan en el mundo, en España, en Italia, todos estos países plantean que nosotros no pensamos que esa es la manera correcta de salir de una crisis, que no hay ninguna razón por la cual, si contamos con todos los recursos materiales para que todo el mundo tenga salud, tenga vivienda, tenga educación, tenga un empleo, tenga tiempo libre para disfrutar de su empleo, etcétera,
no hay ninguna razón por la cual nos estemos empobreciendo, ¿verdad? Que si esta estructura económica no es capaz de utilizar los recursos que ha generado para bienestar de la humanidad, pues entonces, en vez de empobrecernos, debemos cambiar o preguntarnos cómo podemos cambiar esa estructura económica. Así que ahí que tú tienes el fenómeno que se da en Puerto Rico y se da en todos los lugares, de que diferentes sectores en diferentes momentos resisten esos ajustes, ¿verdad? Se quiere reducir el empleo público, o se quiere reducir ciertos beneficios, se quieren reducir los salarios, se quieren reducir ciertas ayudas sociales, y la gente resiste, yo creo que justificadamente. Y ese, no tengo que decirte, ¿verdad?, que en muchas de las cosas que yo he dicho, que son ciertas globalmente, pues aplican también al caso de Puerto Rico. Claro, Puerto Rico tiene sus particularidades, ¿verdad? Puerto Rico tiene sus particularidades. Yo creo que la particularidad más importante es que Puerto Rico tenía desde antes de la crisis una estructura económica muy... si estoy hablando mucho me paran y me interrumpen, porque yo puedo seguir... tiene una estructura económica muy desigual y muy precaria. Yo siempre cuando hago planteamientos digo, en Puerto Rico la crisis tiene varias dimensiones. Una es la dimensión global, ¿verdad? En la medida en que somos parte de toda esta crisis global, se manifiesta en Puerto Rico y muchas cosas que tenemos en común con otros lugares. Pero también es una crisis de la estructura específica que tiene Puerto Rico. De nuevo, para resumirla muy brevemente, a partir de la década del 40 del siglo pasado, la política económica del gobierno de Puerto Rico, su eje ha sido la atracción de capital externo a Puerto Rico, fundamentalmente para que produzca para la exportación. Y el mecanismo de esa atracción de capital externo ha sido la famosa exención contributiva. Esa fórmula durante muchos años generó cierto crecimiento económico indudable. Aún así, incluso en su época de gloria, vamos a decir, no pudo reducir el desempleo a menos de 10%, nunca, en Puerto Rico. Y si estuvo en 10% fue también porque fue una época de migración masiva, ¿verdad? Si no hubiese existido ese mecanismo de la migración, hubiese sido mucho menos exitoso incluso la época de gloria de Operación Manos a la Obra. Pero ya del 74 en adelante, de esa crisis global que yo planteé, se empiezan a ver mucho más claramente los límites de esa política, cuyos resultados han sido una estructura económica muy fragmentada, ¿verdad? En Puerto Rico es hasta un poco raro a veces hablar de la economía de Puerto Rico, porque no hay tal cosa. Es como, Puerto Rico lo que hay, como dice Cátala y otra gente, son una serie de enclaves, ¿verdad? Una serie de operaciones industriales no conectadas unas con otras, no tienen eslabonamiento, como llaman los economistas, traen materia prima de afuera muchas veces, exportan lo que producen al extranjero, y son esos enclaves, algunos de alta tecnología, que por lo mismo no generan suficiente empleo para buena parte de la fuerza laboral del país. Es decir, tenemos una economía fragmentada por un lado, y tenemos una economía que no genera empleo. Más de 60% de la población en edad laboral en Puerto Rico no está en el mercado de trabajo, es decir, no está ni buscando trabajo, ¿verdad? Y el 40% que sí está en el mercado de trabajo, en este momento como 15% no encuentra trabajo, ¿verdad? O sea que estamos diciendo que la gente que trabaja o que encuentra empleo en Puerto Rico es una minoría bastante pequeña. Es una estructura económica que no genera empleo. El tercer elemento de esa estructura económica fragmentada y que no genera empleo es que como esas empresas son de capital externo, lógicamente sacan de Puerto Rico buena parte de las ganancias que generan en Puerto Rico, ¿verdad? No se reinvierte en Puerto Rico lo que se genera en Puerto Rico. El cálculo que hacen los economistas es 35.000 millones de dólares más o menos anualmente, ¿verdad? Que estadísticamente se refleja en la divergencia que hay en Puerto Rico extrema entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Uno que mide lo que se produce en Puerto Rico, para decirlo sencillamente, y otro el ingreso que se recibe en Puerto Rico. Y en Puerto Rico hay una divergencia muy grande, ¿verdad? Se produce una cantidad y el ingreso que se recibe es mucho menor, ¿verdad? Como 30.000 millones de dólares menos, como dije. Y ese abismo que hay entre uno y otro es lo que se va.
que tiene que ver con el desempleo, porque si ese capital se va y no se reinvierte en Puerto Rico, pues no genera empleo en Puerto Rico, ¿verdad? Y tiene que ver con la inmigración también, porque si el capital se va a otro sitio, pues entonces la gente también tendrá que irse a otro sitio a buscar empleo. Así que tenemos una economía que es fragmentada, que no genera empleo, que sale de ella una cantidad considerable de ingresos cada año hacia el exterior. Y entonces tenemos el cuarto elemento, que el gobierno, precisamente porque desarrolla una política de exención contributiva, no cobra impuestos precisamente allí donde se genera la mayor cantidad de riqueza. Y depende, por lo tanto, para poder proveer los servicios que tiene que proveer, de cobrar a los individuos impuestos, lo cual tiene un límite porque los individuos tienen, sobre todo en un país que tiene un nivel de pobreza alto, hay un límite a lo que los individuos pueden aportar, a pesar de que lo siguen aumentando, pero hay un límite. Ha dependido también de fondos federales, que también hay un límite, en la medida que allá recortan, hay un límite también. Y entonces la tercera pata de la cual puede tratar de depender es el endeudamiento, ¿verdad? Entonces el endeudamiento ha sido el mecanismo que ha tenido el gobierno para tratar de subsanar su déficit en la medida, repito, que sigue con una política de exención contributiva que no le permite, ¿verdad?, tomar parte de esos fondos para convertirlos en fondos públicos. Y esa situación, bueno, se pudo manejar por bastante tiempo. Tú te sigues endeudando, sigues haciendo emisiones de bonos, llegan fondos federales y tú más o menos barajeas esas cartas. Pero como dije, tiene un límite, ¿verdad? Ciertamente el límite ya para el 2006 se alcanzó. Un elemento fuerte de que se llegase a ese límite fue el fin de la sección 936, que era uno de los mecanismos que era la exención contributiva tenía dos elementos, ¿verdad? Que el gobierno de Puerto Rico exime a estas empresas de pagar impuestos, o la mayor parte de los impuestos, y que el gobierno federal también lo hace. Cuando se elimina la sección 936, pues se va por lo menos parte de esa dupleta. Y entonces ahí se va a empezar a ver una reducción, al principio gradual, pero cada vez más clara, de la producción manufacturera en Puerto Rico, ¿verdad? Ya se ha perdido por lo menos mitad de los empleos. En 1996-97 habían como 160.000 empleos manufactureros en Puerto Rico y ya estamos por los 80.000 o menos, yo no sé cuál es la cantidad, pero es como la mitad de lo que había anteriormente. Es decir, la crisis de la economía se acentúa, los ingresos del gobierno se reducen también, y entonces pues llegamos ya al límite, ¿verdad?, de ese endeudamiento. Y eso pues debiera, vamos a decir, provocar un repensar la política tributaria y la política económica del gobierno. Uno plantearía, por ejemplo, si no hay dinero, pues vamos a cobrar el impuesto a estas grandes empresas que sacan 37.000 millones de dólares cada año, que son más de 3 veces el presupuesto del gobierno de Puerto Rico anualmente. El argumento que siempre se trae de vuelta es, bueno, es que si les ponemos impuestos se van a ir, entonces la crisis se va a ahondar. Yo creo que la respuesta que hay que dar a eso, bueno, pues entonces hay que plantear una política económica distinta, porque si no, pues somos esclavos de estas empresas que no podemos hacer nada porque se van, ¿verdad? Entonces tenemos una estructura económica que es totalmente vulnerable y sujeta a la voluntad de estas grandes empresas que no generan en Puerto Rico el crecimiento, el desarrollo económico que necesitamos. Así que en esa situación se encuentra el país. Yo creo que han habido algunas iniciativas muy tímidas, ¿verdad? Luego de muchos años, el gobierno de Fortuño se atrevió a ponerle un impuesto de 4%, que se va reduciendo gradualmente, pero inicialmente de 4% a esas empresas. Yo creo que es un paso positivo, ¿verdad? No insuficiente, pero por lo menos la idea va por ahí. Yo creo que eso es bueno, pero de poco va a servir si no se le acompaña, como dije, de un proyecto de reconstrucción económica. Yo estaba viendo ahí el libro del compañero sobre Piñero, ¿verdad?, que nos recuerda la situación de la Gran Depresión. Y yo creo que nosotros tenemos que estudiar mucho la historia de ese periodo de la Gran Depresión en Puerto Rico y en el mundo. Y precisamente yo creo que, independientemente de las diferencias que yo pueda tener con Piñero, con Muñoz Marín o con quien sea,
Uno de los aspectos interesantes de esa década del 30 es que Muñoz y Piñero y otra gente no se plantean en Puerto Rico vamos a aprobar una ley por aquí, una ley por allá, o vamos a hacer alguna pequeña medida por acá. Ellos se plantean, hay que reconstruir la economía de este país, ¿verdad? Hay que reconstruir, hay que hacer una reforma agraria, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tú decías en Puerto Rico hacer una reforma agraria, en aquella época estaba diciendo algo importante, porque en aquella época el elemento productivo más importante del país era la tierra. Redistribuir la tierra era redistribuir la propiedad, ¿verdad? Redistribuir la riqueza. Y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cuál sería el equivalente en Puerto Rico hoy en día a hacer una reforma agraria para reorganizar, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ver con quién es el dueño de la economía de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quiénes son los dueños? ¿Para qué se utilizan los recursos productivos en Puerto Rico? Todas esas cosas hay que ponerlas en discusión de nuevo. Hace falta una nueva versión, vamos a decir, del nuevo trato, ¿verdad? Actualizado al presente. Si se me permite interrumpir, yo creo que en ese sentido es importante para la gente que nos está viendo también recordar la publicación reciente del economista Francisco Catalán, que un poco rescata la figura de Rexford Tocqueville, el último gobernador norteamericano en Puerto Rico, que en parte la gesta era darle un énfasis al gobierno como un ente planificador, con la creación de la agencia de planificación y todo lo demás para hacer una acción coordinada de reconstrucción económica de Puerto Rico. No, y yo creo que vamos a decir, el fundamento de buena de las partes de la política de Tocqueville y de otros en ese periodo era la comprensión, la convicción de que estaba en bancarrota y no era aceptable, vamos a decir, o no era real toda la doctrina dominante hasta ese momento de que la economía capitalista es una economía que se regula a sí misma espontáneamente, de que el mercado se corrige a sí mismo espontáneamente, de que la libre competencia arregla los problemas económicos automáticamente, y la comprensión de que esa liberalización económica había llevado a la Gran Depresión y que el Estado, que el gobierno tenía que asumir una responsabilidad importante, ¿verdad? en el desarrollo económico. Y en esos años, en el caso de Puerto Rico, es que se crea la Autoridad de Tierra para promover la reforma agraria, se crea energía eléctrica para crear un sistema eléctrico nacional, se crea acueductos y alcantarillados, se crea la Compañía de Fomento Industrial, que en aquel momento planteaba que el Estado mismo crease empresas industriales, se crea la Compañía Agrícola, que desapareció, que era para fomentar un desarrollo agrícola dirigido a producir productos para el mercado interno, ¿verdad? No solo azúcar para la exportación. Se crea la Junta de Planes, que inicialmente debió haber sido un proyecto de planificación económica, no simplemente de zonificación y cosas a lo que en cierta medida se redujo. Se crea el Banco Gubernamental de Fomento, que inicialmente debía ser de nuevo un centro de planificación estratégica, ¿verdad? De qué tipo de empresas se debía financiar o no financiar para el desarrollo económico del país. O sea, había una noción de que el país necesitaba propiedad pública, de que necesitaba planificación económica para reconstruir nuestra economía. Desgraciadamente, como explica Catalán en el libro, esa política se abandona después de la Segunda Guerra Mundial y se adopta el modelo de la atracción de capital externo por vía de la exención contributiva que explicamos ahorita, y se abandona toda aquella perspectiva. Yo creo que la crisis actual, en buena medida, nos plantea recuperar, como plantea Catalán en su libro también, recuperar aquella perspectiva que se abandonó durante la década del 40, porque hemos vivido en parte un proceso parecido, ¿verdad? Este regreso de la fe ciega en el mercado y la competencia, que fue el neoliberalismo y que nos ha traído la crisis después del 2008 globalmente, y que exige un regreso a la presencia del Estado, la presencia del gobierno, la presencia de la planificación económica para garantizar un crecimiento económico y para garantizar una distribución más equitativa de ese crecimiento económico. A lo cual, dicho sea de paso, ya que estamos en el siglo XXI, estamos hablando de la actualidad, hay que añadirle un elemento que no estaba presente en la década del 30, que es la dimensión ecológica,
¿verdad? La dimensión de que hoy estamos ante una crisis no solo del capitalismo, sino una crisis de la relación de nuestra economía capitalista con la naturaleza, ¿verdad? Y su nivel de destrucción de la naturaleza ha alcanzado unos niveles que no podía haber pensado. Entonces nosotros, cuando en Puerto Rico se habla por ejemplo del problema energético, ¿verdad? Y la preocupación que todos tenemos con la cuenta de la luz, ese problema desgraciadamente ya que ya es suficientemente complicado, no lo podemos reducir a cómo bajamos la cuenta de la luz, ¿verdad? Porque hay un problema puertorriqueño y global mucho más o más grave todavía, que es que cómo vamos a pasar de esta energía destructiva, contaminante, que genera calentamiento global, a una energía renovable, ¿verdad? Y yo sé que no es muy agradable, ¿verdad? La gente no es lo que la gente quiere oír, ¿verdad? La gente quiere oír, aquí vamos a hacer estas medidas y va a bajar la cuenta de la luz. Y yo insisto, si vamos a hablar del costo de la luz, tenemos que hablar de el costo real de la luz, ¿verdad? El costo de la electricidad nuestra hoy en día no es simplemente el costo que dice en la cuenta de la luz cuando usted la recibe al final de mes. El costo de la energía incluye también que esa energía que estamos produciendo genera todo tipo de contaminación que te enferma o que enferma a buena parte de la población y que la gente tiene que ir al hospital y que eso tiene un costo económico también, ¿verdad? Todo eso es parte, que hay calentamiento global, eso tiene un costo ambiental también, ¿verdad? Lo que pasa es que esos costos en el capitalismo son invisibles, son lo que llaman externalidades, ¿verdad? Estamos pagando, además si la cuenta fuera real diría, ahí tú estás pagando 200 pesos al mes por la electricidad, además 100 pesos por todas las enfermedades que causó el petróleo, además de 20 pesos por el calentamiento global, además de todas estas cosas, ¿verdad? El costo es mucho más grande. Lo que pasa es que no nos cobran en la cuenta, nos cobran cuando vamos al hospital y tenemos un familiar enfermo, ¿verdad? O cuando hay que gastar más dinero en bregar con problemas pulmonares o ese tipo de cosas. Así que tenemos que bajar los costos, pero los costos no es bajar simplemente la cuenta, los costos es cómo pasamos a un tipo de energía de otro tipo. O sea que, y yo no creo que nada de esto se pueda hacer si no es de una manera planificada. O sea, en Puerto Rico tú tienes que cambiar la energía, tú tienes que cambiar el transporte público, tú tienes que cambiar la forma que construimos las urbanizaciones, tú tienes que crear nuevas industrias en Puerto Rico. Todas esas cosas tienen que ser parte de un plan. Tú no puedes hacer una cosa sin hacer la otra, ¿verdad? Tienes que mezclar todo eso. Y yo personalmente creo que la única manera que eso se puede hacer es creando nuevos proyectos políticos. Y de nuevo me repito, ahí es que vamos. Repito la década del 30, porque en la década del 30 había una crisis profunda, había que hacer una transformación profunda, y no la hizo el viejo Partido Republicano, y no la hizo el viejo Partido Socialista, y no la hizo el viejo Partido Liberal. Tuvo que surgir una nueva fuerza política que dijo, aquí hay que cambiar las cosas, y hay un nuevo vehículo, ¿verdad? Fue el Partido Popular en sus orígenes, que de nuevo podemos discutir, yo no soy popular, pero transformó a Puerto Rico, eso es innegable, no se le puede quitar ese mérito. Y yo creo que Puerto Rico necesita otra transformación y va a necesitar nuevos vehículos políticos para poder hacer eso, porque es muy difícil con las viejas aparatos crear este nuevo proyecto que es necesario. Me parece que esa explicación prácticamente cubrió todas las preguntas que habíamos adelantado y que teníamos ya estipuladas, y caemos entonces a lo que acabas de mencionar. Vamos entonces al tema el tema político. En el contexto político hay unos elementos clave. En primer lugar, la erosión del modelo territorial colonial imperante, el agotamiento del Estado libre asociado en sus vertientes políticas, económicas, causado principalmente por todo el esquema de la globalización. Tenemos paralelamente la crisis del Estado, o sea, el gobierno de Puerto Rico y la función que debe de estar cumpliendo. Hay otro tema muy importante que lo ha estado trabajando también el colega Almeida, que es la ineficiencia de los partidos políticos, el divorcio, la incomunicación entre las estructuras de los partidos y la base de la sociedad puertorriqueña.
Así que el tema político refleja otra dimensión de esa crisis que es paralela a todo ese desgaste del modelo económico, y obviamente también tenemos que llegar a que hay que construir alternativas políticas viables en este momento. Pero creo que el colega Almeida... Yo sí quiero un poco darme la mano a un comentario que hacía el doctor Bernabe, porque algunos de nosotros asumimos esa perspectiva en el sentido de que de no desmerecer la política. Yo creo que hay que repotenciar los aparatos políticos, los aparatos de gobierno. Por eso, en un sentido, uno escucha, en Puerto Rico por lo menos, desde el principio de los 90 para acá, empezó a surgir mucho en el discurso político común la noción de sociedad civil, ¿no? Como esta panacea, guagua bendita, que todo lo puede sanar, todo lo puede curar. Pero la sociedad civil, pues, es una condensación de relaciones de poder, ahí está todo el mundo, ¿no? En ese sentido, sumarse en ese barco donde el gobierno no sirve para nada, donde el gobierno no se puede fiar de él, es peligroso, porque eso es precisamente efecto o producto de las políticas que se vienen dando en los últimos 30, 40 años, un despotenciar las agencias gubernamentales, obviamente con la consecuencia que estaba comentando magistralmente ahorita de regulación de la actividad económica y tal. Y en ese sentido me parece que es afortunado la perspectiva con la cual él comienza, ¿no?, el tema de lo político, que es de plantear un nuevo proyecto político, ¿verdad? Pero entonces, así ya aterrizando un poco el comentario, dentro del contexto de Puerto Rico, pues, hemos visto cómo en los últimos 20, 25 años se ha venido erosionando la lealtad o la fidelidad que tienen los electores en el sistema de partidos tradicionales. O sea, en Puerto Rico existen de facto más de dos partidos, existe de jure más de dos partidos, pero de facto es un sistema bipartidista, ¿no? Donde se da la alternancia, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Siempre en Puerto Rico estaba un poco este medio mito de la alta participación electoral, alimentado en cómo en Puerto Rico tendía a medirse, o se tiende a medir todavía, por lo menos por la Comisión Estatal de Elecciones, la tasa de participación electoral, que es que toma como número de base no la población de 18 años o más, sino la población de 18 años más inscrita. Y eso pues te infla tremendamente, como estaba comentando con Parch más temprano, ese porcentaje. Pero usemos los números oficiales o no usemos los números más reales. Y los reales estamos hablando de que el 2012 sería algo cercano a 66% de participación, vis-a-vis el 78% que te reporta la Comisión Estatal. En el 2008, 65, 64, 69%. O sea, pero no supera los 70%. Pero entonces, un poco planteo esto, empiezo por ahí porque ha habido una tendencia, no tan acelerada, pero hay una tendencia clara en los últimos 25 años, una reducción de la participación electoral en Puerto Rico, ¿verdad? Y qué producto más obvio de que la gente ha dejado poco a poco, progresivamente, de reconocer en los partidos alternativas para salir de los problemas ¿verdad?, que son apremiantes en el día a día. Eso quiero atarlo con otro síntoma de la crisis de los partidos, entendido como la falta de lealtad entre los electores y los partidos. O sea, nosotros sabemos, ¿verdad? El clientelismo existe en todos los sistemas democráticos existentes, realmente existentes. En Puerto Rico, el clientelismo es particularmente brutal. En ese sentido, hay un voto que no se debe a lealtad de partido, sino que se debe, es un voto clientelar, yo te doy un apoyo y yo recibo algo a cambio. Si uno suma la reducción de la tasa de participación al voto clientelar o al otro fenómeno que es muy dado en Puerto Rico, que es el voto castigo, que bien alguien votó en el 2008 en contra del Partido Popular y votó por Fortuño, pero en el 2012, ¿verdad? Y eso es un voto racional. Es decir, yo siento que tú no atendiste mis necesidades y yo entiendo que entre las únicas posibilidades está el opositor, pues yo voto por el contrario. Pero eso no delata ninguna lealtad, eso es sencillamente un voto mínimamente racional de que te voy a tumbar a ti para montar al otro. Entonces, todos estos son, yo creo que, síntomas de la crisis del sistema de los partidos. Y yo creo que las últimas el 2012, la elección del 2012, pero nosotros vimos en competición de seis partidos, entre ellos el partido del cual ustedes portamos, que es el Partido del Pueblo Trabajador. Y antes de darle el paso a comentar, yo sí, un poco lo que quiero significar es que a mí me parece que el terreno está fértil para nuevos proyectos políticos, para nuevos partidos políticos en concreto. Y me parece muy atractivo, y le pregunto al respecto, la propuesta del Partido del Pueblo Trabajador,
en tanto parece ser un vehículo que apuesta a un discurso distinto de incorporar distintos sectores que según las ópticas de los partidos tradicionales parecerían necesariamente que tienen que estar divididos. Sí, bueno, varios comentarios y aterrizo en eso que tú señalas. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que recuperar el concepto de partido político, y eso no es lo que necesariamente ha estado de moda, vamos a decir, en los sectores progresistas o sectores críticos en el pasado. ¿Por qué yo planteo esto? Pero primero que nada, el tema de la política y del gobierno. Hay una actitud que a veces uno encuentra que es perfectamente comprensible de muchas personas. A mí no me interesa la política, no quiero saber de política, todos los políticos son lo mismo, etcétera. Yo creo que hay que trabajar, ¿verdad?, con esa actitud, porque si esa actitud se tradujera, y como tú dices, el apartamiento de la gente de las elecciones, por ejemplo, la gente no va a votar, etcétera, si se tradujera en una organización alternativa a eso, ¿verdad?, pues bien, quizás sea un progreso, ¿verdad? La gente deja de confiar en un sistema que funciona cada vez menos y está creando una alternativa. Pero muchas veces la gente deja de participar en las elecciones o creer en los partidos para retirarse a la vida individual sin nada. Entonces, realmente no es un progreso político, vamos a decir. Es una especie de caída en el limbo y a dejar que los gobernantes hagan allá, porque yo ni me voy a meter en eso. Y en eso, en la discusión que yo tengo muchas veces con la gente cuando estamos, por ejemplo, tratando de inscribir el partido, como estamos haciendo ahora, yo les planteo, mira, a ti puede que no te guste la política, puede que no te guste lo que hace el gobierno, puede que tú detestes lo que hacen en la legislatura, pero la realidad es que lo que esa gente hace te va a afectar, ¿verdad? Como dice en inglés, puede que a ti no te interesa la política, pero la política se va a interesar por ti, ¿verdad? Es como, si viene un huracán, tú no puedes decir, a mí no me gustan los huracanes, yo voy a ignorar ese fenómeno, ¿verdad? El huracán te va a afectar. Te guste o no te guste, a nadie le gusta. Y por lo tanto, aunque no nos guste, tenemos que intervenir en la política. Y yo creo que hay que recuperar, repito, el concepto de partido político. Y yo entiendo que la gente en Puerto Rico, legítimamente, le ha cogido un gran odio, desconfianza a la idea de los partidos. Todos los partidos son lo mismo, porque se la han dado, ¿verdad? Los políticos vigentes le han dado mala fama a los partidos políticos. Pero yo creo que hay que explicar que el país necesita, Puerto Rico, como yo decía ahorita, necesita propuestas de conjunto, ¿verdad? Porque la gente a veces dice, no, yo voy a votar por el mejor candidato, ¿verdad? Uno de un partido aquí, uno de un partido allá, un partido acá. Y mucha gente piensa que eso es lo mejor. Yo no lo discuto, pero hay un problema con eso. Porque ¿qué programas van a representar esos individuos dispersos, ¿verdad? Y yo dije, el país necesita un programa que incluya un proyecto industrial y un proyecto de transporte y un proyecto ecológico y un proyecto energético y un proyecto agrícola, todas esas cosas como parte de un programa, ¿verdad? Un programa, una serie de propuestas conjuntas, ¿verdad? No es simplemente que Bernabe es buena persona y aquel otro es buena persona y vamos a ponerlos todos en la legislatura porque son buenas personas. ¿Hacer qué? ¿Verdad? Necesitan un programa. Tú tienes que tener ese programa y tienes que tener un conjunto de gente que impulsa ese programa, que dice, ese es nuestro programa, esa es nuestra propuesta. Eso es lo que es un partido político, en el buen sentido de la palabra, un grupo de gente que apoya un programa. Y Puerto Rico necesita que la gente se agrupe detrás de un programa. Necesitamos un partido o varios partidos para impulsar soluciones integrales al país, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que hay que rescatar la idea buena del partido político, no la maquinaria clientelar, la maquinaria corrupta, sino esa idea de partido. Porque como tú bien dices, yo no tengo ningún problema con el concepto de organizaciones civiles, cívicas, comunitarias, etcétera, ¿verdad? La sociedad civil, como a veces se le llama, que haya grupos comunitarios, claro que sí, que haya grupos sindicales, por supuesto, que haya grupos ambientales, claro que sí, que haya grupos de la defensa de los derechos de la mujer, todo eso tiene que existir, ¿verdad? Pero también tiene que existir un proyecto político, un programa político que lleve esa agenda de todos esos grupos a la legislatura, que la lleve al Ejecutivo, que la lleve al gobierno. Y para eso yo creo que necesitamos un partido. Como tú bien dices, la política puertorriqueña durante muchísimo tiempo
ha tenido como eje fundamental el tema del estatus, ¿verdad? El tema de la relación con los Estados Unidos. Los partidos se definen y se organizan a partir de ese eje. ¿Qué relación con los Estados Unidos es la que proponen? Y a nosotros nos parece que eso en parte promueve la inmovilidad, ¿verdad? En Puerto Rico, ¿verdad? Están las tres corrientes conocidas: el autonomismo, el independentismo y el movimiento estadista, en una guerra constante de acuerdo a la defensa de estatus que quieren, reclamando la lealtad de los votantes a partir de esa posición de estatus. Vota por mí porque no somos estadistas, vota por mí porque somos autonomistas, vota por mí porque somos independentistas, sistema que irónicamente no soluciona el tema del estatus, porque si tú dijeras que es una política centrada en el estatus que soluciona el problema, pues santo y bueno, vamos a hacer política de estatus y lo solucionamos y pasamos a otros temas, pero no lo soluciona, lo que hace es mantener el tranque existente. A nosotros nos parece, el concepto del Partido del Pueblo Trabajador es que el issue fundamental sobre la base sobre el cual se puede construir un nuevo proyecto político en Puerto Rico son precisamente los conflictos sociales que genera la crisis del capitalismo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Aquí hay un conflicto que no es de Puerto Rico, pero está en Puerto Rico, entre los que quieren imponer una solución a la crisis económica y los que quieren hacer otro planteamiento, ¿verdad? Nosotros nos parece que en Puerto Rico los trabajadores estadistas, independentistas y autonomistas deben tener su propio partido, ¿verdad? Para defender las pensiones, para defender los salarios, para defender un proyecto económico distinto. Eso lo necesita el trabajador estadista, el trabajador independentista y el trabajador autonomista. Los tres necesitan empleo. E incluso en términos del ideal de su estatus, el independentista, el autonomista y el estadista necesitan que en Puerto Rico haya, por ejemplo, una estructura económica que funcione. Si tú quieres que Puerto Rico sea Estado de los Estados Unidos, tú tienes que plantearle a los Estados Unidos: nosotros queremos ingresar a la Unión, no como un peso económico, ¿verdad?, que ustedes van a tener que subsidiar para siempre, sino como una estructura que puede incorporarse a la estructura política de los Estados Unidos. Tenemos una economía, podemos pagar impuestos federales, generamos riqueza y queremos ser parte de la Unión Americana. Si usted es independentista, la República tiene que tener una estructura económica que funcione, ¿verdad? Y si usted quiere que la estructura existente se perpetúe, porque usted cree en el Estado Libre Asociado o alguna versión del Estado Libre Asociado, pues necesita que tenga una economía que funcione. O sea que, sea usted estadista, independentista o autonomista, usted necesita que en Puerto Rico haya una estructura económica que funcione. Así que nosotros hemos hecho ese señalamiento. Tenemos una posición, por ejemplo, yo precisamente en una columna que salió en el periódico hoy, nosotros rompiendo un poco, vamos a decir, con lo que se plantea aquí en Puerto Rico normalmente, hemos dicho: un proyecto económico de reconstrucción económica en Puerto Rico le conviene no solamente a los que defiendan diferentes posiciones de estatus, sino que le conviene al pueblo trabajador de los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros hemos dicho, a Puerto Rico llegan hay disputa, ¿verdad?, de cuántos son, pero una cantidad considerable de fondos federales vienen a Puerto Rico, ¿verdad? Dinero que viene a subsidiar las carencias de la economía de Puerto Rico, ¿verdad? Aquí la gente no tiene empleo, por lo tanto tiene que haber fondos federales que bregan con esa situación. Puerto Rico, el gobierno no tiene recursos para hacer un montón de cosas, pues hay fondos federales que bregan con esa situación. Al pueblo trabajador de Estados Unidos le convendría que no tuvieran que venir esos dólares acá, que se puedan usar en Estados Unidos. Nosotros decimos: el gobierno de Puerto Rico le debe plantear al gobierno federal: a ustedes y a nosotros nos conviene que Puerto Rico tenga una estructura económica que funcione. Por lo tanto, vamos a hacer un plan de desarrollo económico de Puerto Rico, que ustedes nos ayuden a financiarlo, pero en esta vez no es un financiamiento para que se perpetúe, es un financiamiento para que acabe, ¿verdad?, para que ya no haga falta. Vamos a hacer un plan de 10 años, de 15 años, de 20 años, el tiempo que se determine, para que Puerto Rico pueda tener agricultura, Puerto Rico pueda tener industria, Puerto Rico pueda mantenerse, y ustedes se van a beneficiar de esa situación. Probablemente la realidad es que si tú vas al Congreso de los Estados Unidos, como está compuesto hoy en día, ¿verdad?, y les propones ese proceso de reconstrucción económica
dirigido por el Estado y planificado, van a decir de aquello nada, ¿verdad? Porque lo que impera allí ahora no es ese espíritu. Pero en ese caso tenemos entonces que buscar, PPT y los que pensamos esto, tenemos que buscar nuestros aliados en los que tienen iguales posiciones en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos ese mismo debate que se está dando aquí, se está dando allá. Nosotros tenemos que vincularnos con los sectores sindicales, ambientales, sociales que hay en Estados Unidos, que están planteando allá lo mismo que nosotros acá. Hace falta un plan de reconstrucción económica, basta de que el gobierno esté rescatando a los bancos en vez de estar rescatando a la gente, ¿verdad? Y tenemos que vincularnos con ellos en ese proceso. Así que el PPT en ese sentido rompe con muchos esquemas, vamos a decir, ¿verdad? Que a veces la gente no lo entiende, porque la gente dice, ¿verdad? Bernabe es independentista, entonces ¿cómo es que está hablando de pedirle apoyo al gobierno federal? Pero yo no estoy pidiendo apoyo al gobierno federal, lo que estamos planteando es que hace falta una reconstrucción económica en Puerto Rico y en Estados Unidos, y esa reconstrucción económica nos conviene a los que somos independentistas y también le conviene a los que son estadistas. Va a crear mejores condiciones para que podamos dilucidar este problema del estatus. Así que entonces, en vez de estar peleando unos con otros ahora, tú eres estadista y yo soy autonomista, vamos a crear un partido que pueda estar los autonomistas, los independentistas, los estadolibristas, que estén de acuerdo con un programa, como dije, de reconstrucción económica y social. Te pregunto, según su experiencia en estas últimas elecciones, ¿no? Que ustedes plantearon al pueblo ese tipo de alternativas que no se alinea necesariamente a la forma de Estado, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta, digamos, de la gente de la calle a ese tipo de planteamiento? Porque entiendo que la cultura política de aquí es como... Sí, no, es difícil ir rompiendo con esa cultura. Para darte un ejemplo, la gente de la calle y los analistas también muchas veces se referían al PPT como un partido que no tiene ideología, ¿verdad? Porque en Puerto Rico se asocia ideología con el estatus. Si no tenemos una posición de estatus, no tenemos ideología, ¿verdad? Otra versión era en el PPT cabe todo el mundo, porque como caben estadistas, independentistas y autonomistas, pues cabe todo el mundo. Nosotros planteamos no. El PPT tiene una ideología muy clara y definida, y en el PPT no cabe precisamente por eso todo el mundo. En Puerto Rico no cabe el que quiere privatizar. En Puerto Rico no cabe el que quiere reducir salarios. En Puerto Rico no cabe el que quiere construir en la zona marítimo terrestre. En Puerto Rico, en el PPT, ¿verdad? En el PPT no cabe el que quiere construir la zona marítimo terrestre. En el PPT no cabe quien pretende sacrificar los niveles de vida de la gente para pagar a los bonistas, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, el PPT lo que pasa es que no se define, ¿verdad?, el PPT por el tema del estatus, ¿verdad? Y tenemos una ideología que tiene que ver con la igualdad social, con la redistribución de la riqueza, con la planificación económica. Eso es difícil ir rompiéndolo. Tiene que ver en parte con lo que planteaba el compañero Almeida. Esta frase yo la escuché infinitas veces durante la campaña y después de la campaña, ahora cuando estamos en el proceso de reescribir el partido. Alguna variante de lo que te voy a decir. Me encantan las ideas del PPT, son buenísimas las ideas del PPT. Yo votaría por el PPT, pero hay que sacar a Fortuño, así que yo voy a votar por García Padilla, ¿verdad? Y ese mecanismo que llaman el voto útil en otros lugares es muy fuerte, ¿verdad? Porque la gente dice, yo simpatizo con esas ideas, pero hay que sacar a este hombre, y para sacar a este hombre hay que votar por el otro. Hay dos problemas. Hay un problema político que tienen todos los partidos nuevos y pequeños inicialmente en todos los países, ¿verdad? Que es el ganar cierta credibilidad, ¿verdad? Credibilidad práctica, ¿verdad? Que la gente diga, bueno, este partido tiene buenas ideas, pero además tiene posibilidad práctica, ¿verdad?, de hacer algo. Y en esa medida, pues, están dispuestos a darte el voto. En la medida que piensen, este partido tiene buenas ideas, pero no tiene chance, yo no voy a perder mi voto, ¿verdad? Voy a utilizarlo útilmente. El otro problema que no podemos cambiar ahora, porque es la estructura que hay, tenemos que tratar de ver cómo se logra, es que el formato electoral que hay en Puerto Rico, la estructura electoral que hay en Puerto Rico, favorece el bipartidismo, ¿verdad? Favorece o dificulta la entrada de terceras fuerzas. En otros países existe el sistema de las rondas, por ejemplo, ¿verdad? Quizás
quiere decir que si hay en Puerto Rico sería muy bueno, ¿verdad? Si hay elecciones y ninguno de los partidos que sacan votos saca más del 50%, va a suponer que, como pasa por lo general en Puerto Rico, un partido saca 48%, el otro saca 47%. En el caso del sistema de ronda, hay que ir a una segunda ronda, ¿verdad? Usted no puede ganar las elecciones con 48%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la primera ronda pueden haber 6 partidos y usted vota por el partido que usted realmente piensa. Usted vota a su conciencia, tiene el chance de votar su conciencia, es decir, las mejores ideas son las ideas del PPT. Así que en la primera ronda yo voy a votar por el PPT, ¿verdad? Y claro, el PPT no va, tú sabes que el PPT no va a ganar, pero tú sabes que va a haber una segunda ronda. Y en la segunda ronda, pues tú votas por García Padilla, ¿verdad? Porque van a quedar aquellos... Pero lo obligas a negociar. Lo obligas a negociar toda una serie de elementos, ¿verdad? Y ahí tú te explicas, ¿verdad? Si eso fuese así, pues habría un montón de gente que ahora vota por el Partido Popular, por ejemplo, que hubiese votado por el PPT, hubiese votado por el PIB, ¿verdad? Hubiesen votado por la independencia, y después en la segunda ronda, bueno, por los populares, porque de los que pasaron a la segunda ronda son el menos malo. Pero tú tendrías un reflejo más auténtico en las elecciones del apoyo real que tienen los partidos, ¿verdad? A mí no me cabe duda que el PIB o la independencia tiene más apoyo en el país que lo que se refleja en las elecciones, porque dado el sistema que tenemos, buena parte de ese voto va al Partido Popular. A mí no me cabe duda de que hay muchísimos votos que hubiesen sido del PPT, pero fueron al Partido Popular, ¿verdad? Sin exagerar, yo no estoy diciendo que hubiésemos ganado las elecciones ni nada por el estilo, pero sin duda, ¿verdad? Hay una gran cantidad, porque la gente te lo dice. Yo voté por García Padilla, yo hubiese votado por ustedes, pero ustedes no tenían chance. Yo voté por García Padilla porque había que sacar a Fortuño. Y como tú dices, ¿verdad? Lo irónico es que en el 2016 van a decir, bueno, pues hay que votar por, no sé, por Ricky Rosselló, por quien sea, ¿cómo se llama? Pierluisi, por Pierluisi, porque tenemos que sacar y ahí pues... Yo creo que de alguna forma de esto que estamos hablando se desprende, para el beneficio de todos, ¿no? Una lección básica de política, que es que el espectro político que tradicionalmente se marca por la diferencia entre izquierda y derecha, en la cultura política de mucha gente en Puerto Rico, esos marcadores tienen que identificarse con la cuestión del estatus. Sí. Como si ser estadista es ser de derecha, independentista de izquierda y los autonomistas en una posición que se hace de centro. Cuando en rigor el resto del mundo entiende por esos marcadores cuánta igualdad o desigualdad tú concibes. Exacto. En tu visión ideal de la sociedad. Y bajo el criterio del resto del mundo, uno bien puede ser de izquierda y ser estadista, sí, o ser independentista y ser de derecha, porque es que no se corresponden, sí, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el PPT ayuda incluso a dar una lección de cultura política. No, y el PPT, si tú defines izquierda, yo veo ahorita que alguien tenga un libro de Bobbio por ahí, ¿verdad? Si tú defines izquierda en términos generales como los sectores que defienden mayor igualdad social, los que defienden redistribución de la riqueza, los que defienden toda una serie de cosas, en sus muchas variantes, pues definido así, el PPT es un partido de izquierda. Traigo una anécdota curiosa, que es la única persona recogiendo endosos que yo no he tenido manera de contestarle, he tenido que decirle, tienes razón. Porque como tú dices, yo a veces voy a recoger endosos para inscribir el partido. Mira, estamos buscando endosos para inscribir el Partido Popular Trabajador. Es que yo soy americano. Eso no hay problema. Nosotros lo que estamos luchando es por la igualdad social, estamos luchando por esta cosa. Usted puede ser americano y luchar por la igualdad social, no hay problema. Nosotros no tenemos ninguna contradicción con el pueblo trabajador de Estados Unidos, ¿verdad? A mí no me interesa convencer a la persona de si es americana o puertorriqueña. Él se siente americano, perfecto. La pregunta es si usted cree en la igualdad, si usted cree en la democracia, si usted cree en los derechos de los trabajadores. ¿Usted cree en eso? Pues perfecto. O sea, yo soy estadista, me dice otro. No hay problema. Usted puede ser estadista y estar en el PPT, ¿verdad? Lo mismo le digo al que me dice, yo soy independentista, y digo, pues puede ser independentista, está en el PPT. Pero un día estaba en la playa, el otro día buscando endosos, y le digo a un individuo, mira, estamos buscando endosos para escribir el PPT, y me dice, es que yo soy de derecha. Y dije, diablo, me cogiste. Está claro, me cogiste, la verdad que no tengo argumentos, tú no puedes estar en el PPT. Entonces, pues, porque no me digo soy estadista, yo soy de derecha, pues ni modo. Pero es importante hacer este punto, porque a modo anecdótico, ¿no? A mí me consta de personas que trabajaron en mesas y demás en las elecciones,
y me dice, mira, hubo votos donde se hizo la X, o sea, votó íntegro bajo el PPT, y personas que después declaraban que hicieron eso y que después votaron que no hay por la estadidad. Y también hubo votos donde se votó una X bajo la insignia del PNP y entonces cruzaban para votar por su candidatura. O sea que eso parecería contraintuitivo, pero no lo es realmente. No, es parte de la lección que se está dando con el mundo. No, y nosotros apostamos a que hay una... o sea, a mí no me cabe duda, y me alegra que así sea, ¿verdad?, de que hay trabajadores que son estadistas, que tradicionalmente han votado por el Partido Nuevo Progresista, que entienden o se dan cuenta de que el Partido Nuevo Progresista, que es nuestra posición, el Partido Nuevo Progresista le dice al trabajador puertorriqueño, vota por nosotros porque somos el partido estadista y tú eres estadista, tú votas por ellos porque eres estadista, y una vez suben al gobierno, no traen la estadidad y además te votan, ¿verdad? O además te atacan en tu nivel de vida. Entonces el trabajador va a decir, pero espérate, ¿sabes? Hay que buscar otras opciones. Y ese trabajador no va a votar por el Partido Popular. Yo creo que es un elemento positivo, no va a votar por el Partido Popular. Así que entonces ahí yo creo que tenemos que afinar, ¿verdad?, un señalamiento de la importancia de crear un nuevo partido en que hayan estadistas, que hayan independentistas, que hayan autonomistas, y que no quiere decir, porque esa es otra cosa que a veces se dice del PPT, que no quiere decir que estemos diciendo la famosa frase aquella, ¿verdad?, de que el estatus no está en issue, ¿no? El estatus hay que discutirlo y hay que debatirlo. Y ahí yo creo que hay que hablar un poco después de una especie de camino abierto. Nosotros, como dije ahorita, la cultura que hemos tenido política en Puerto Rico ha sido la guerra constante entre los que definen diferentes posiciones de estatus. Nosotros aspiramos a que el PPT podamos agrupar a gente que son estadistas, que son autonomistas, que son independentistas, y que discutamos, porque vamos a tener que discutir el tema del estatus, pero que lo empecemos a discutir a partir de una práctica distinta, porque es una práctica de que estamos trabajando juntos, ¿verdad?, por lograr algo juntos. Y en ese sentido, pues poco a poco vamos construyendo. Para darte un ejemplo concreto, yo he ido 2 veces ahora en diciembre a Sabana Grande en particular, donde ha habido varias reuniones para ir organizando el PPT con mayor fuerza en esa región de Laja, Sabana Grande, Guánica, toda esa zona por ahí. Y todos son PNP, antiguos PNP. Son gente que son estadistas, ¿verdad?, y que vienen del partido, la mayoría de ellos vienen del Partido Nuevo Progresista, que son muy buenos organizadores, yo sé de paso, ¿verdad? Y están descontentos con el PNP y las cosas que ha hecho el PNP no son populares. Y dicen, bueno, aquí hay un partido que está planteando cosas nuevas, que son distintas, que está abierto a los estadistas, que nadie esconde nada, porque ellos saben que yo soy independentista y socialista, ¿verdad? Yo no jamás ni lo voy a hacer tampoco, ¿verdad? He dicho lo contrario, pero yo sí planteo, yo soy un independentista y socialista, que estoy dispuesto a trabajar contigo, que eres estadista, siempre y cuando estamos claros que estamos en contra de la privatización, en contra de la privatización del seguro social, en contra de los despidos, ¿verdad? Si estamos de acuerdo en eso, podemos trabajar juntos, y tú puedes seguir defendiendo la estadidad, yo sigo defendiendo la independencia y trabajamos juntos. Cuando llegue el día que haya que decidir el tema del estatus, pues ahí vergaremos con eso, ¿verdad? Y veremos qué se hace. Vamos a ir a una breve pausa. Amigas y amigos, regresamos en breve. Amigos, regresamos de la pausa y continuamos conversando con el doctor Rafael Bernabe. Hay 2 temas que nos gustaría tratar en este último segmento del programa. El primero tiene que ver con un aspecto que se toca poco, se discute menos, pero es tan importante como los anteriores, que es el tema de las políticas culturales y la cultura en Puerto Rico y su relación con la educación, su relación con el turismo, cultura como industria. Y me gustaría que retomara un poco esta realidad a partir de las expresiones que hizo previo a las elecciones,
en un foro que se llevó a cabo en el Centro de Estudios Avanzados sobre las políticas o las propuestas culturales de los partidos políticos en Puerto Rico, y obviamente el PPT hizo su presentación. Y un segundo tema que estoy seguro que va a ser del interés de nuestros internautas es la importancia del texto Puerto Rico en el siglo americano, la historia o su historia desde 1898, que es un texto que resume en una síntesis apretada pero sumamente ilustradora las complejidades de este último siglo, y nos abre las puertas a la claridad de entender un poco las contradicciones con que amanece este siglo XXI. Pero vamos entonces al primer tema, el tema de la cultura. ¿Quieres hacer el primer acercamiento, Jaime? Bueno, en estos días hay un debate sobre, de nuevo, el papel del Estado y la vida cultural, ¿no? Y entiendo que el PPT tiene un planteamiento, ¿no? Tiene unas ideas sólidas, ¿no? Y a veces nos puede hablar un poco sobre la visión suya, sí, ¿no? Y del PPT hacia el aspecto cultural. Sí, bueno, eso es un tema complicado, pero yo te diría que el elemento más significativo del acercamiento del PPT al tema de la cultura es la visión de la cultura como un proceso de producción constante, ¿verdad? A veces se piensa en la cultura como unas instituciones que conservan unas tradiciones, ¿verdad? O que mantienen y yo no niego que exista esa dimensión, pero el aspecto cultural más importante es la constante producción cultural, y la producción cultural es un proceso que a veces olvidamos también material, ¿verdad? Cuando pensamos en la cultura pensamos como la economía es material y la cultura son las ideas, ¿verdad? Pero la cultura es material, ¿verdad? Si usted va a hacer cine, usted necesita materiales. Si usted va a hacer pintura, necesita galería, necesita equipo, si usted va a hacer escultura, si usted va a hacer música, ¿verdad? Cualquier proceso cultural que usted pueda pensar conlleva toda una infraestructura material. En la medida que esos materiales no existen o existen de una manera muy limitada, pues entonces hay unas grandes desigualdades, ¿verdad? En el terreno de la cultura, igual que hay desigualdades en el terreno económico. Por lo tanto, nuestro concepto fundamental es crear todo un proyecto en que precisamente pueda darse paso a una mayor y una creciente creación cultural en toda su diversidad en Puerto Rico. ¿Qué dirección va a tomar? ¿Qué va a afirmar o qué va a negar? ¿Qué va a hacer? En eso del PPT no se mete, ¿verdad? Usted pinte. Y si usted quiere pintar para afirmar la puertorriqueñidad, magnífico. Si usted quiere pintar porque piensa que los colores son bonitos y la pintura debe ser por la pintura, pinte, porque la pintura es, ¿verdad?, el arte por el arte. Nosotros no tenemos escuela de pensamiento ni nada por el estilo. Yo personalmente, y yo creo que a la mayoría de gente del PPT, no tenemos, a diferencia de algunos compañeros, siempre tenemos esos debates, ninguna angustia ni preocupación de la debilidad de la cultura puertorriqueña. O sea, es un debate que siempre yo he tenido. Yo creo que la cultura puertorriqueña es muy sólida, es una cultura muy definida, a diferencia de lo que piensa mucha gente. Es una cultura que tiene para decirlo un poco vulgarmente, un estómago muy, muy fuerte, ¿verdad? Yo he vivido tantos pánicos culturales, ¿verdad? ¿verdad? Cuando llegó el rock iba a acabar con la música puertorriqueña, ¿verdad? En los 70, ¿verdad? El rock iba a acabar con la música puertorriqueña. ¿Y qué fue lo que pasó? Que llegó el rock, la cultura puertorriqueña se lo tragó, lo digirió y produjo el rock isleño y el rock puertorriqueño y el rock en español y 40 cosas nuevas, ¿verdad? Y después llegó el rap, para coger otro ejemplo, y qué sé yo, y va a acabar con la cultura puertorriqueña. La cultura puertorriqueña lo digirió y para bien o para mal, cada cual tendrá su gusto, ¿verdad? Produjo el reggaetón y 40 cosas más que son puertorriqueñas, ¿verdad? Y lo mismo pasa con todas las, ¿verdad? Las corrientes, ¿verdad? La cultura puertorriqueña asimila, coge, crea algo nuevo, etcétera. Y en ese sentido, nosotros estamos
muy tranquilo, ¿verdad? De que si uno provee al país los medios para una creación cultural, la cultura puertorriqueña va a seguir generando toda una serie de cosas nuevas que van a ser distintas de la puertorriqueñidad anterior, porque la puertorriqueñidad va cambiando, pero son puertorriqueñas, ¿verdad? La puertorriqueñidad es un proceso de cambio, es algo que va transformándose constantemente. Ahí yo recuperaría esta figura que yo discuto en este libro que está acá, Respuestas al colonialismo en la política puertorriqueña, la figura de Matienzo Cintrón, que yo creo que es una figura súper interesante, muy interesante de la política puertorriqueña y muy olvidada también, que precisamente tenía una visión muy dinámica de la cultura puertorriqueña. La cultura puertorriqueña se va transformando, la cultura puertorriqueña. Hay otra figura que yo admiro mucho, que es el lingüista Rubén del Rosario, que yo he escrito sobre su obra, que también es un autor muy interesante, era un autor independentista. Rubén del Rosario era independentista, pero tuvo toda una lucha durante toda su vida en contra de la idea de que el español estaba en Puerto Rico muriendo, desapareciendo y contaminado, ¿verdad? Y él se pasaba diciendo, hay muchas buenas razones para ser independentista, pero que el español está desapareciendo no es una de ellas, ¿verdad? El español no está desapareciendo, no va a desaparecer. Que hayan anglicismos es perfectamente normal, que hayan préstamos de otros idiomas es perfectamente normal. Los idiomas que están vivos están constantemente cogiendo cosas prestadas de otros idiomas. No nos dediquemos a preocuparnos por un problema que no existe. El problema nuestro es lograr la independencia, no estar cazando anglicismos por ahí. Entonces, ahí yo... Ni persiguiéndolos tampoco. ¿Verdad? Exacto, ni persiguiéndolos, ni cazándolos, ni ¿verdad? Así que entonces, mi visión, que no es la que tiene todo el mundo, es que la cultura puertorriqueña es una cultura muy vigorosa, que está en constante proceso de transformación. Algunas personas confunden los cambios con la muerte, piensan que como ya la cultura no es la que había hace 30 años, pues entonces se murió la cultura. No, la cultura se transformó. Puede que la transformación no te guste, pero no es que ha desaparecido la cultura. Y yo creo que ese proceso va a continuar. Esa es nuestra perspectiva. Yo creo que el Partido Popular es un partido que ha manejado muy hábilmente el tema cultural, ¿verdad? Yo creo que ha en cierta medida utilizado la cultura como manera de poder justificar y defender una estructura económica que es lo opuesto de lo que se reflejaría en la cultura. Yo recuerdo un viejo artículo de César Andreu Iglesias, que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero estaba hablando de esa dicotomía, ¿verdad? Y él dice, anoche me quedé dormido y soñé, tuvo un artículo de la década del 60, y me quedé dormido, y en el sueño que tuve, soñé que Muñoz Marín había ido a la televisión y había anunciado que había puesto en vigor operación Cambio, operación Intercambio, no me acuerdo cuál, como todo eran operaciones, ¿verdad? Operación Serenidad, Operación Manhattan, dice, Operación Intercambio se puso, y Operación Intercambio lo que conllevaba era que ahora Ricardo Alegría iba a ser el director de Fomento y Moscoso iba a ser el director del Instituto de Cultura. Le dice, y funcionaba bastante bien, porque quería decir que ahora con Ricardo Alegría en Fomento se empieza a desarrollar la industria puertorriqueña, se empieza a reducir el rol del capital externo, empezamos a tener una economía verdadera de Puerto Rico, ¿verdad? Y Moscoso allá está fomentando los vínculos con las culturas de otros países, etcétera, ¿verdad? Como diciendo, el Partido Popular tiene una política económica que está entregando al país al capital externo y por otro lado fomentando la puertorriqueñidad. Entonces materialmente el país se nos va, pero somos muy, muy puertorriqueños, ¿verdad? Y un poco denunciando y el Partido Popular pues siempre ha jugado esa carta, ¿verdad? Ahí viene la amenaza de la estadidad, van a destruir la nación puertorriqueña, van a destruir la cultura puertorriqueña, apoya al Partido Popular, ¿verdad? Siempre han tenido esa dicotomía. Hernández Colón declara el español único idioma oficial, ustedes recuerdan, y al mismo momento está tratando de vender la telefónica al capital extranjero, ¿verdad? Eso fue en los 90 por ahí. Siempre tienen esa dicotomía. Nosotros insistimos, vamos a hablar de las cuestiones materiales. Necesitamos una economía que funcione en Puerto Rico y necesitamos los elementos materiales para que la cultura pueda florecer. La gente necesita escuelas, necesita universidades, necesita bibliotecas, necesita
toda una serie de elementos y necesita la posibilidad de acceder a ella, ¿verdad? Y da tiempo libre, un salario adecuado, tiempo libre para... Porque tú compras una biblioteca, pero si la gente está trabajando, Sí, claro. ¿verdad? Hasta que se cae muerto y después tiene que ir a otro lugar a buscar a los niños a la escuela, ¿cuándo van a ir a la biblioteca? La biblioteca van a estar vacía como están, ¿verdad? O sea que usted tiene que, de nuevo, crear las condiciones para que la gente pueda participar activamente de la creación cultural. Vamos entonces al último tema que tiene que ver entonces con los comentarios pertinentes sobre el texto Puerto Rico en el siglo americano. Sí, de hecho, y dándonos de la mano del asunto cultural, cuando yo leí el libro me parece muy bien hecho, muy bien escrito. Este es un libro que de hecho me imagino que tiene que haber sido hecho a conciencia, muy didáctico. Y yo creo que uno de los méritos del libro, cuando lo comparo con otros trabajos que tratan sobre la historia del siglo XX de Puerto Rico, que insiste en la importancia del espacio que tiene la cultura, o sea, las expresiones culturales en Puerto Rico. De hecho, ya yo había leído Respuestas al colonialismo, por lo que no me extraña que se le da también cierto espacio a Matienzo en el libro de Puerto Rico en el siglo americano. Y ustedes que nos están viendo, el libro está dividido cada capítulo en 3. Cada época, sí. Cada época, en sus expresiones políticas, sus expresiones en materia de dinámicas y desarrollo económico, y sus expresiones y dinámicas culturales, que me parece muy, muy afortunado. Eso fue hecho a conciencia. ¿Cuál es un poco la propuesta detrás de la organización del libro, de cómo se escribió? Sí, bueno, la estructura de ese libro vivió varios cambios, una historia interesante. Primero escribir ese libro fue una tarea ardua, pero muy agradable. Realmente tuvimos mucha suerte de que la editorial de la Universidad de North Carolina, que fue la que inicialmente trabajamos el libro en inglés, nos diera el espacio para escribirlo, porque fue como una oportunidad, ¿verdad? Uno ha estado estudiando la historia puertorriqueña por 25 o 30 años, es como una oportunidad de hacer como una especie de síntesis de todo lo que uno estaba haciendo. Inicialmente, fíjate, nosotros en la estructura inicial de ese libro iba a ser, creo que eran 4 capítulos. Un capítulo de la economía, largo, en que cogíamos la historia económica desde el 98 hasta el presente, ¿verdad? Todo el proceso económico, los cambios económicos. El que quiera estudiar la economía se lee ese capítulo, ¿verdad? Un segundo capítulo, también largo también, de la cuestión política, todos los debates del estatus, los partidos, toda la cuestión. Otro capítulo, todos los debates culturales y toda la cuestión. Y un último capítulo que trataba con el tema de la diáspora, ¿verdad? Los puertorriqueños fuera de Puerto Rico. Esa era la propuesta inicial que empezamos a manejar. Luego la descartamos básicamente porque nos dimos cuenta que la lectura iba a ser un poco tediosa, porque la persona iba a leer primero Economía de Puerto Rico del 98 hasta el 2006, y entonces en el segundo capítulo empezar de nuevo en el 98 para subir la cuesta de nuevo hasta el 2006, y en el tercer capítulo volver de nuevo al 2008 para subir de nuevo. Iba a ser como poco agradable, así que entonces decidimos, como tú dices, fragmentarlo, ¿verdad? Fragmentarlo y coger el primer periodo, vamos a suponer, del 98 a la década del 30, y ahí coger lo económico, lo político y lo cultural, y después la segunda etapa y la tercera etapa. La periodización que hicimos corresponde, como se explica al principio del libro, al hecho interesante de que cuando tú examinas la periodización que han hecho diferentes economistas de la evolución del capitalismo global durante el siglo XX, nosotros utilizamos sobre todo un economista marxista que se llama Ernest Mandel. Él, pero no es el único, ¿verdad? Él dice que el capitalismo globalmente tiene varias épocas, ¿verdad? Durante este siglo XX, de 1894 más o menos hasta la Gran Depresión del 29, del 29 al 45-47, que es la Gran Depresión, del 47 al 74-75, que es el periodo de expansión de posguerra, y después del 74-75, un periodo de estancamiento, de problemas, de turbulencia, como lo quieras llamar. Tú coges esa periodización y la pones en la historia de Puerto Rico y cabe perfectamente, o sea que hay una correspondencia muy grande entre los momentos de la historia de Puerto Rico y los momentos de esa evolución del capitalismo. El otro cambio importante que hicimos, que yo creo que es una de las cosas distintivas de este libro,
es que nos dimos cuenta de que hay un problema con la forma en que está tratado el tema de la emigración y de la diáspora en prácticamente todos los libros, que es el que te dije. Tú haces la historia de Puerto Rico y entonces le pones un capítulo aparte ahí a la emigración, ¿verdad? Como una especie de afterthought, como dice en inglés, ¿verdad? Como deja poner esto ahí. Y además es incorrecto, porque es que lo que está pasando en la isla, en X momento, en el momento que sea, está constantemente interactuando con lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces no tiene sentido tú contar lo que está pasando en Puerto Rico en 1920 y contar lo que estaba pasando en Nueva York con los puertorriqueños en un capítulo 200 páginas más abajo, ¿verdad? Tienes que contarlo en ese momento, ¿verdad? Bernardo Vega, hay que relatarlo cuando estás hablando del Partido Socialista en 1915, ¿verdad? Y se va a Nueva York en 1916. Entonces, el libro nuestro no tiene un capítulo de la emigración, sino que está narrada la historia de Puerto Rico constantemente, viajando también, ¿verdad? En Puerto Rico estaba pasando esto y mientras tanto en Nueva York estaba pasando esto, ¿verdad? Y Vito Marcantonio estaba en Nueva York y vino a Puerto Rico, y Gilberto Concepción estaba en Puerto Rico y se fue para Nueva York, ¿verdad? Y hay esa constante flujo, ¿verdad? De lo que está sucediendo en Puerto Rico y en la isla. Hicimos un esfuerzo grande por incorporar esos elementos. Y el otro, yo te diría que hay incluso alguna gente nos los ha criticado, yo diría que en el tono del libro hicimos un esfuerzo grande quizás se nos fue la mano, por alguna cosa que me ha dicho la gente, para decirlo de manera sencilla, tener un libro que tenga un tono frío, ¿verdad? En Puerto Rico la historia se escribe muchas veces con una emotividad que yo creo que a veces no ayuda al análisis, ¿verdad? Todo se convierte en un conflicto, en una épica, ¿verdad? La patria, y no es que yo desprecie la patria, ¿verdad? Pero ¿verdad? Hablar de Albizu Campos, de qué sé yo, pues todo es la gesta patriótica, ¿verdad? El compromiso, y todo se convierte en una especie de exaltación de la figura. Y nosotros lo que queremos yo tengo una gran admiración por Albizu Campos, tengo mis críticas, ¿verdad? Pero queremos hacer un análisis frío, ¿verdad? Estas son sus ideas, esto fue lo que hizo, esto fue lo que propuso, esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Con una especie de un lenguaje más analítico y menos emotivo, ¿verdad? Alguna gente dice pues que le falta un poquito a veces ¿verdad? de interés a la lectura, ¿verdad? En ese sentido, porque estamos analizando mucho y no es una película de acción, ¿verdad? O de un drama, ¿verdad? Reducimos el drama un poco y tratamos de enfatizar el análisis, pero un poco es contrarrestando, ¿verdad? Tantas historias que hay que tienen sus méritos, pero que me parece a mí muchas veces caen, ¿verdad? En ese tipo de discurso emotivo, a veces un poco grandilocuente, que no ayuda a entender las cosas. Un aspecto que el libro, que a mí me parece me parece el enfoque en la clase trabajadora. Sí. Que me parece que eso, entre otras cosas, pues permite una mayor fusión de la narración de la diáspora con lo que está pasando aquí. Porque no es esa limitación de la isla, sino que si somos trabajadores, pues son los de allá y los de acá. Sí. Me parece que eso añade como otra perspectiva también a la historia, ¿no? La perspectiva de los trabajadores, me parece que está claro. Sí, nosotros tratamos nosotros vemos la sociedad nuestra y toda la sociedad, de verdad, la sociedad capitalista en general, como una realidad que tiene diversos aspectos, que tú no puedes estudiar una cosa sin la otra, ¿verdad? A veces se ha planteado, vamos a hacer historia económica y todo es estrictamente pues los procesos empresariales, vamos a decir, ¿verdad? A veces también se ha dicho, vamos a hacer historia obrera, y entonces se habla solamente de la clase obrera, pero la realidad es que empresarios y obreros, ¿verdad? Están en conflicto, pero son dos polos del mismo proceso. Entonces nosotros tratamos de incorporar, ¿verdad? Los dos elementos. Como tú dices, hay una figura que hay varias, nosotros tenemos nuestras preferencias, ¿verdad? Y yo creo que el libro en el campo cultural trata de destacar figuras en la historia de Puerto Rico como Rubén del Rosario, como Matienzo Cintrón, como Bernardo Vega, como Jesús Colón,
como Nilita Vientos y muchos otros que han combinado, a mí me parece de manera admirable, la afirmación de la puertorriqueñidad en contra de aquellos que quieran negarla o destruirla, pero también la crítica de una versión provinciana, cerrada, estática de la puertorriqueñidad, ¿verdad? Y por lo tanto defender, Nilita Vientos es una figura que está afirmando la puertorriqueñidad, planteando que el español es el idioma de los puertorriqueños, y a la misma vez está diciendo la literatura más importante en el mundo hoy en día, estamos hablando de la década del 50, y que tenemos que estar leyendo es la literatura de los Estados Unidos, ¿verdad? Y para ella, en su cabeza, eso no es contradicción, ¿verdad? Somos puertorriqueños y tenemos que estar leyendo la literatura americana. No hay contradicción, porque la cultura puertorriqueña no es quedarse encerrado, ¿verdad?, en un pequeño kiosco, y uno no va a perder la cultura por estar leyendo los autores americanos. Pero la misma me está diciendo, no me impongan el inglés porque ese no es mi idioma, ¿verdad? Yo quiero hablar mi idioma. Y lo mismo te digo con Rubén del Rosario. El caso de Matienzo es un caso fascinante, ¿verdad? Yo invito a la gente a que se familiarice con él, porque para resumirlo muy rápidamente, Matienzo es una figura que en el 98, cuando llegan a los Estados Unidos, es estadista, ¿verdad? Y no solo es estadista, el concepto de él es la americanización. Yo estoy a favor de la americanización de Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Curiosamente, él incluye dentro de la americanización, evidentemente, el autogobierno, ¿verdad?, y el gobierno propio. Y cuando los Estados Unidos, en vez de convertir a Puerto Rico en Estado como él esperaba, lo convierte en una colonia, entonces él empieza a decir, pero espérate un momento, ¿qué está pasando aquí? Porque los americanos no están americanizando, porque americanizar querría decir que nos concedan nuestros derechos. Y entonces él, irónicamente, va diciendo, para americanizarnos, para tener gobierno propio, vamos a tener que protestar en contra de lo que están haciendo los americanos. Y él va a acabar defendiendo la americanización, va a acabar por decir lo que podía parecer contradictorio, pero no lo es. Para americanizarnos, nos vamos a tener que hacer independientes. Fue cofundador del partido. Exacto, ¿verdad? Y funda el Partido de la Independencia, pero sin abandonar la americanización. Él dice, yo me quiero americanizar, y por eso mismo voy a tener que hacer la república, porque va a ser la única forma que nos vamos a poder americanizar. Pero eso es interesante, porque él está diciendo, vamos a hacer la república, vamos a ser independientes, pero no para conservar la cultura puertorriqueña, es para transformar la cultura puertorriqueña, ¿verdad? O sea, que tiene una visión dinámica, transformadora de lo que es la cultura puertorriqueña. Es un independentismo muy distinto, por ejemplo, al de José de Diego, ¿verdad?, culturalmente y socialmente también. Así que de Puerto Rico hay una cantidad interesantísima de debates culturales, de figuras que hay que reevaluar, que rescatar. Nosotros hablamos ahí muy brevemente también de, por ejemplo, Jones Torres, que es una figura muy interesante desde el punto de vista político. Nosotros lo recordamos básicamente como poeta, ¿verdad? Pero Jones Torres fue delegado de la Cámara y fue legislador. Y su figura antagónica durante todo ese proceso era José de Diego, ¿verdad? José de Diego, y hoy los tenemos a los dos como próceres, ¿verdad? Los ponemos ahí en dos fotos, uno al lado del otro, pero la realidad es que en los debates de aquel momento no se podían ver ni en película, ¿verdad? Y la realidad es que Jones Torres tenía unas posiciones muchísimo más de avanzadas que las de José de Diego, ¿verdad? Jones Torres estaba en contra de la pena de muerte, de Diego estaba a favor. Jones Torres estaba a favor de leyes para defender a los colonos, como Piñero, y de Diego estaba en contra. Jones Torres estaba a favor de mantener la limitación de los 500 acres, de Diego estaba a favor de aumentarla a 3.000 acres. Llorens es el que comanda la protesta legislativa de 1909, que es un episodio que se ha olvidado muchísimo también, ¿verdad? Que la legislatura, la Cámara de Delegados, que era la Cámara electa en aquel momento, como opuesto al Comité Ejecutivo, que era nombrado por el presidente, la Cámara, a instancias y empujada por Jones Torres, se va en huelga legislativa. Básicamente lo que hacen es que no aprueban el presupuesto, ¿verdad? Como una medida de paralizar el gobierno y obligar al gobierno americano de mirar hacia Puerto Rico. Bueno, vamos
aquí hemos pedido muchas reformas, no han hecho un divino, pues vamos a paralizar el gobierno, que gobiernen ellos, si quieren gobernar. Y se logra, en 1909 se paraliza la legislatura, el Congreso tiene que reunirse y aprobar una ley para que en caso de que no se apruebe un nuevo presupuesto, quede vigente el presupuesto anterior y la cosa pueda seguir funcionando. Y ya claro, en 1910 Muñoz Rivera y los sectores más tímidos dicen vamos a suspender esto, ¿verdad? El gobierno americano saca al gobernador que había en ese momento, que era Post, y ponen a otro que viene en una línea más conciliadora. Y de nuevo el antagonista de Llorens Torres en ese proceso, que decía que no se debía desarrollar esa protesta, es de Diego, ¿verdad? Irónicamente, de Diego ha pasado a la historia como el gran líder independentista, pero hasta 1913, si ustedes leen los textos de Llorens Torres, lo que dice es, ¿verdad? Que es en un momento dado él dice, hay una reunión famosa que él dice, aquí en el comité ejecutivo del Partido Unión hay alguien que sale de estas reuniones y va a reunirse con el gobernador a decirle lo que nosotros hemos discutido aquí, ¿verdad? Y ese alguien era José de Diego, ¿verdad? Y entonces un poco, yo creo que es una de las ironías que tratamos un poco de revertir aquí en el libro, de que de Diego ha quedado en la historia como el gran líder independentista, y Matienzo Cintrón, que fue independentista mucho antes que él, desconocido, ¿verdad? Y bueno, ahí pues hay muchos temas que se podrían discutir y que se tratan de discutir en el libro, como tú dices, a veces de manera muy... Uno de los problemas graves que tuvimos en el libro es la eliminación de cosas que nos parecían importantes, pero que no había manera de incluirlas. Quizá el más importante es la dimensión religiosa, ¿verdad? La religión es un aspecto importante de la vida puertorriqueña, y las creencias, las iglesias, las tendencias, los conflictos, la llegada de las iglesias protestantes, los conflictos con la iglesia católica, las transformaciones de las iglesias durante la década del 30, que es muy interesante. Todas esas cosas había que meterle, ¿verdad?, 50 páginas más al libro, y no, ya no se puede. Entonces tenemos dos opciones, o hacer dos comentarios bobos por aquí y por allá, que no nos parecía bueno para un tema tan importante, o simplemente decir en la introducción, mira, no vamos a incluir porque no hay manera de incluirlo. Y hay ya una literatura secundaria buena sobre ese tema, los hermanos Cheo, muchos temas curiosos, interesantes de la historia cultural puertorriqueña. De la misma manera que se tomó esa decisión para la edición y la publicación, nosotros vamos a tener que tomar una decisión de invitarlo nuevamente en otra ocasión, porque son muchos los temas importantes y pertinentes. Y además el acercamiento novedoso, fresco, conciliador, de concertación, que eso es una palabra que se está manejando mucho y se está practicando muy poco, pero que la necesitamos de igual forma. Pero lamentablemente el tiempo de este programa se nos ha terminado. Le agradecemos al doctor Rafael Bernabe por habernos acompañado en esta ocasión, y además al doctor Jaime Parche y al doctor Manuel Almeida por haber compartido con nosotros. Solamente nos resta invitar a las amigas y amigos internautas para que nos acompañen la próxima semana. Que tengan muy buen día.